Quiero hablarles en esta noche, como lo dije pues inicialmente, acerca de su voluntad es buena. Su voluntad es buena. Y quiero introducirme de la siguiente manera. La voluntad de Dios es un tema recurrente en la Biblia. No es un tema aislado, no es un tema que prácticamente pues se dijo después del antiguo pacto, o se dijo a alguna persona, o se le dijo a algún individuo del antiguo pacto, o algún patriarca, y luego en el nuevo pacto nunca más se habló de eso. No, para nada. Por el contrario, creo que la voluntad de Dios está intrínseca aún en la misma creación, porque todo lo que se hizo fue de acuerdo a su voluntad. Así es que es importante que lo primero que podamos tener como conocimiento es que la voluntad de Dios es un tema recurrente en la Biblia. Está desde el Génesis hasta el último amén del Apocalipsis. La voluntad de Dios es lo que Dios desea que hagamos en nuestras vidas. Eso es importante. La voluntad de Dios es lo que Dios desea que hagamos en nuestra vida. Es importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entienda algo, la voluntad de Dios es el cúmulo de pensamientos, ideas, proyectos que tiene Dios, pero que esos proyectos van también de la mano con nuestra vida. O sea, Él nos ha hecho para poder servirles. Él nos ha hecho como sus hijos para poder traer su voluntad en la tierra. Y en esa misma voluntad que logramos con Él, intrínsecamente, está amalgamadamente, está también pues los planes y proyectos que nosotros estamos desenvolviéndonos en la tierra. Aquí el punto es que nosotros tengamos la eficacia o la habilidad por el Espíritu Santo de poder amalgamar la voluntad de Dios juntamente con lo que nosotros estamos haciendo. Y le aseguro que nunca nos va a ir mal por eso. Así que es importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya que esto nos ayudará a tomar decisiones sabias y agradables a Dios. En este video, evidentemente, en vivo o en esta transmisión, exploraremos la voluntad de Dios y cómo podemos conocerla, porque es importante saber de que usted está en esta tierra con un propósito. Eso es la primera instancia que quiero darle, es que usted está con un propósito. Sobre todo, si usted es una persona que ha entregado su vida a Jesús, le comento que ya Dios tiene un plan con usted. Y evidentemente su propósito en la tierra es, por así decirlo de forma macro, es hacer su voluntad. O sea, hacer la voluntad de Dios. Y como lo dije hace un momento, hacer la voluntad de Dios no indica que usted no se va a desenvolver en la tierra como individuo. Claro que se va a desenvolver. Pero usted, el ponerle la prioridad de lo que Dios desea, te va a magnificar tu vida diaria, te va a magnificar tus propósitos, te va a hacer más llevadero. Inclusive llegar a las metas personales que tienes como familia, como ministerio, dentro de todo este campo que es aceptar la voluntad de Dios. Como primer punto, yo quiero darte un poquito de información acerca de lo que es su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, es el deseo de Dios, el pensamiento de Dios que tiene para la tierra, para un individuo, para una ciudad, para un país, para una iglesia, para algo en particular o algo global. Pero es el pensamiento de Dios. O sea, la prioridad es que que a Dios se le pueda cumplir su deseo. Esa es su voluntad. O sea, todo esto se trabaja como la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios, el pensamiento de Dios por aquello que te acabo de mencionar. Entonces, podríamos decir que la voluntad de Dios, en primer lugar, es buena. Y esto es importante porque de aquí podemos definir cuándo es la voluntad de Dios para algo que yo estoy desenvolviendo o cuándo no es la voluntad de Dios. De forma un poco amplia y así directa te podría decir que la voluntad de Dios nunca te va a alejar de lo que es Dios, ni tampoco nunca te va a alejar de los principios de Dios. La voluntad de Dios tampoco te va a alejar del proyecto del Señor. Permítame un segundo aquí que me acabo de ver algo. Ya volvemos. Sí, aquí estamos. Así es que estábamos diciendo que precisamente la voluntad de Dios es buena, es buena. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, indica que todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello que no te permite desarrollar una vida junto con la voluntad de Dios, pues evidentemente no es la voluntad de Dios.
podría ser tu voluntad personal, pudiera ser también la voluntad de Satanás queriéndote alejar, tanto a la voluntad de él como la tuya, vienen con el fin de alejarte de Dios. Inclusive hay deseos de Satanás que se añaden a los deseos nuestros, porque al poder controlar esos deseos nuestros, pues encuentra la oportunidad de alejarnos totalmente del Señor. Y ese es el punto inicial. O sea, lo primero que usted debe observar es que la voluntad de Dios es buena y que esa voluntad siempre va a buscar de que tanto tu vida y todo lo que te rodea se mantenga junto con los planes y principios que Dios tiene para tu vida. Cualquier cosa que te aleje, llámese trabajo, llámese familia, llámese llamado a un ministerial que tú veas que comienza a quebrantar ciertos principios que son de la voluntad de Dios, pues también puedes tener, tienes que tener cuidado y ser muy observador a ver si no es el enemigo disfrazado de un ministerio con el fin de que te puedas salir del propósito correcto de Dios, que es su buena voluntad. Así que es importante que nosotros podamos tener esto de forma macro, el pensamiento claro de saber que la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. A veces dentro de esa misma voluntad de Dios podemos encontrarnos, gracias Señor. Wow, maravilloso. Daniel Said, saludos para ti. Podemos encontrarnos también con adversidades, pero aclaro, no es que las adversidades son parte de la voluntad de Dios, no. Las adversidades precisamente son adversidades que Satanás pone para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios ante la adversidad es que nosotros podamos superarla y que ellas no nos desvíen de la verdadera voluntad de Dios, que es seguir hacia adelante con el proyecto que Él nos ha confiado. Muy bien, habiendo dicho eso, quiero comunicarte lo siguiente. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahí, eso es importante. Si la voluntad de Dios es buena, eso significa que Dios siempre quiere lo mejor para usted y para mí. Permítame. Es un falso pensar de que dentro de la voluntad de Dios Él quiere el mal para ti, quiere la derrota para ti, quiere el fracaso para ti, quiere la tristeza para ti, quiere la angustia o la falta de gozo para ti. No, al contrario. Dios produce todo el bienestar con el fin de que cuando vengan aquellas cosas que sí van a producir, llámese por medio de enfermedades, adversidades, pues a través de lo bueno de Dios, nosotros podamos superar eso. Pero dentro de la voluntad de Dios, yo quiero decirte que no hay absolutamente nada malo para nosotros. Muy bien, entonces esto significa que la voluntad de Dios es buena, Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Veamos Romanos 2:12. La Biblia nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mira, cuál sea la buena voluntad de Dios. Y dice, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Dios quiere que tengamos una vida plena y satisfactoria. Dios quiere que seamos inmensamente felices y que disfrutemos la vida que estamos llevando, que de hecho Él nos la regaló. Sobre todo, ¿cómo que Dios no va a querer el gozo y la felicidad y el bienestar de tu vida humana, que emana de tu vida espiritual, que es la voluntad de Dios, si esa misma vida es la que Dios va a usar para poder modelar lo que Dios es a través de ti a otras personas que de verdad, al no tener la vida de Dios, no están caminando dentro de su voluntad? Entonces, a la manera en que tú comienzas a manifestar la voluntad de Dios y dentro de esa misma voluntad comienzas a sacar todas aquellas cosas que esa voluntad tiene para ti, y tú vas atravesando esta vida, rompiendo paradigmas, superando adversidades, la gente va a observar que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, porque va a sacar lo mejor de ti para que tú puedas reponerte ante cualquier situación. Así que es importante que podamos, en primer lugar, darnos cuenta que el Señor realmente tiene su voluntad buena. Él tiene buenos deseos para ti. Él quiere que tú tengas una vida plena, en salud, satisfactoria, que cuando tú tengas un momento de enfermedad, ahí está la voluntad de Dios con el fin de poder manifestar la salud. Cuando tengas un momento de escasez,
o tengas un momento de tristeza, pues la voluntad de Dios siempre se va a manifestar para poder contrarrestar cada una de ellas, pero es a través de tu vida, de tu carácter, de tu madurez. Porque recuerda lo que dice el verso: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es importante, porque mucha gente te puede decir que dentro de la voluntad de Dios está también que usted sufra, que usted pase enfermedades, que usted haga esto. Y entonces como que ponen que Dios, por un lado te quiere bien, pero por otro lado Él también quiere que te vaya mal. Con algún fin redentor, o con algún fin de probar algo en ti, qué sé yo. Tantos inventos que se nos han dado y tantas informaciones que se nos dan con el fin de distorsionar la verdadera imagen de lo que es Dios nuestro Padre. Yo creo que mi Padre Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. No podemos decir con esto que no vamos a tener adversidades. O sea, la voluntad de Dios es todo lo bueno para mí. La voluntad de Satanás es todo lo malo para mí. Así que cuando llega una enfermedad no es mi Padre. Cuando llega una adversidad que se me atraviesa en el camino hacia la madurez de la voluntad de Dios, no es Dios, es Satanás. Cuando me llega algo que contrarresta la voluntad de Dios, no es Dios mandándolo, es Satanás. La voluntad de Dios nos va a ayudar es a superar, a empujar, a echar fuera todo aquello con el fin de que podamos cumplir a cabalidad la voluntad del Señor. Así es que, ¿cómo se llega a esto? Dice, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que sacar de nuestra mente toda aquella información que nos ha dicho de que Dios es malo, de que Dios es severo, de que Dios es un ser injusto, o que es un ser que nada más anda buscando la manera o la ocasión para querer destruirnos o querer hacernos algún mal. No, para nada. Dios es inmensamente bueno. Que Dios es justo, sí. Que Dios es justicia también. Pero todo eso está a tu favor. ¿Con qué fin? Para que cuando alguien haga injusticia sobre ti, la justicia de Dios se manifiesta, porque también es parte de la bondad de Dios. Porque es parte también de lo que Dios es como persona, como individuo, como ser espiritual, como un ser maravilloso que se ha hecho nuestro Padre. Bien, seguimos. Segundo punto. La voluntad de Dios definitivamente también tiene otras cualidades, aparte de poder ayudarnos a nosotros para poder sacar lo mejor. También la voluntad de Dios es santificadora. Dentro de esa misma voluntad de Dios que produce en nosotros todas las cosas buenas para que nosotros superemos las adversidades de la tierra, como acabo de mencionarlo, también la voluntad de Dios produce santificación en nuestra vida. O sea, es el deseo de Dios que no solamente usted manifieste el gozo, la paz, la tranquilidad, la victoria, la abundancia y todo lo bueno que Dios ha preparado para ti, sino que también dentro de eso bueno, también que nuestra santificación se siga manifestando a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra vida. Porque al conocer cómo se comporta Dios, cómo es Dios, cómo Él se maneja, cómo Él trabaja, quién es Él, pues nos damos cuenta que si nosotros hemos estado aquí para hacer su voluntad, entonces vamos a tener la facilidad de poder capturar en esencia cómo Él se comporta. Y es importante ahí también, porque es la intención de Dios es que dentro de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, también nosotros podamos trabajar nuestra santificación. Veamos en este punto lo que tengo para ustedes. Dios quiere que seamos santos. ¿Y qué es santo? En primer lugar, separados. ¿Separados de qué? Del pecado. ¿Separados de qué? Del sistema. ¿Separados de qué? De cómo se maneja este mundo. ¿Separados de qué? De cómo piensa este mundo, de cómo piensa este sistema. Entonces, aunque nosotros no vivimos en una burbuja literal, yo quiero decirle que de alguna forma u otra, en un aspecto espiritual, nosotros ya estamos separados para Dios. Y separados para Dios no solamente significa que estoy separado porque me encuentro a distancia de gente pecadora, o me encuentro a distancia de personas que hablan diferente. No. Separado para Dios es que Dios me separó para yo ser el modelo en la tierra de lo que es la verdadera santidad, de lo que es la verdadera manifestación de aquello que Dios ha hecho en nosotros. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dios quiere que seamos santos, y por eso su voluntad es nuestra santificación.
En Primera de Tesalonicenses 4:3, la Biblia nos dice de la siguiente manera: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vamos a verlo ahora desde otro punto de vista y quiero desarrollarlo precisamente utilizando Primera de Tesalonicenses 4:3 en todos sus contextos, para que veamos que estos versículos realmente nos van a ayudar a ver que dentro de la voluntad de Dios, o sea, dentro del plan de Dios, además de que te vaya bien en el camino y que puedas llegar al éxito y a todo aquello que Dios ya preparó para ti, también dentro de su voluntad está que tú puedas seguir madurando tu estilo de vida, que puedas seguir madurando tu conducta, tú puedas seguir madurando tus pensamientos, de tal manera que cada vez se note que a ti te está dirigiendo Dios y que ya tú no estás imitando ni las herramientas de este mundo, no estás tampoco practicando las cosas de este mundo, ni tampoco estás modelando la vida que modela una persona que no tiene a Jesús. Por eso esta carrera ahora de la santificación. Ahora, aclaro, eso no lo vas a hacer en tu propia justicia, ni en tu propia fuerza. En primer lugar, como es la voluntad de Dios para ti, pues ahí viene el reposo, porque entonces Dios ha habilitado al Espíritu Santo que te va a ayudar a poder llegar a madurar esas etapas de santificación, de lo cual yo mismo cada día estoy también madurando en cada área de mi vida. Yo sé que todo cristiano maduro debe entender este punto que vamos a seguir desarrollando. Veamos entonces Primera de Tesalonicenses 4:3 al 8 y leamos de la siguiente manera. Dice, la voluntad de Dios, Nueva Traducción Viviente. Quiero leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Así, dice el verso 3, plano, bien plano. La voluntad de Dios es que seamos santos. Pero pastor, ¿no es que somos santos? Sí, tú has sido santificado, tú has sido separado en tu espíritu, en tu ser espiritual. Ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Jesús, ahí vive la deidad junto contigo. Ellos moran dentro de ti. De acuerdo a lo que Jesús dijo, que el Padre moraría en aquellos que abrieran su corazón al Señor, que nos haríamos uno con Él. Y de verdad, dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, o un espíritu con Él. Así que en nuestro espíritu estamos separados ya, estamos santificados. Pero ¿qué sucede? Ahora la santificación que ya está legalmente en nuestros corazones, necesitamos ahora traerlo a nuestra alma y a nuestras acciones. Que ese es el trabajo que hemos estado llevando desde tu primer día de conversión hasta el último día que estés en esta tierra o que Cristo venga por ti. Ninguna persona, por muchos años que tenga de ser cristiano, ha llegado a la plenitud de su madurez. Siempre tendrá que seguir santificando algo en su vida, ya sea porque se haya descuidado de hacerle presión al enemigo y te haya tratado de ensuciar tu alma, tus pensamientos, o hayas hecho una acción que no es lo que Dios espera, no es lo que la iglesia espera, no es lo que nosotros los cristianos esperamos. Y en ese punto ya indica entonces la persona que tiene que volver a ese punto de santificación, usando unos medios de gracia de los cuales ahorita mismo no vamos a hablar, pero todo eso es parte de este trabajo de santificación que nos da por el Espíritu. Leamos. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Ahí está. ¿Ves el punto? Cómo de una vez el escritor a los hermanos de Tesalónica inmediatamente les dice que la santificación que ya tienen en su ser tiene que notarse a través de acciones, indicando entonces que cualquier cosa que se parezca a la práctica común de este mundo, que lo haga un cristiano, eso significa que en esa área usted no ha madurado. Y por eso inmediatamente la llamada de atención es que aquellos que son santos, que aquellos que han sido separados, inmediatamente se separen de algo. Se separen de una condición, se separen de una corriente ideológica, se separen de una conducta moral o se separen de una conducta inmoral. Porque inclusive hay estilos de pensamiento que posiblemente no son atracciones sexuales o debilidades sexuales, pero aún tu forma de pensar no encaja precisamente en esta nueva naturaleza. Y es ahí donde el Espíritu Santo te va a ayudar también a que tú te separes de ese tipo de pensamiento o de consejos que te dieron, que según quien te los dio, a lo mejor eran el pensamiento de Dios, pero cuando tú los comparas
a través de lo que realmente es la palabra de Dios, en nada se parece a lo que nos habían dicho. Entonces dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. O sea, separación. Ya no es una separación interna, sino que es una separación visible. O sea, un creyente prácticamente se le va a notar que ya no camina, no piensa o está precisamente contrariando la corriente de este mundo. La corriente y la forma en que este mundo piensa. Veamos lo que dice aquí, verso 4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Ya ves que este trabajo de santificación pues empezó desde el momento en que recibiste a Jesús y ahí está el Espíritu Santo ayudándote a madurar eso. ¿Qué es la santificación entonces? ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? Bueno, ¿cuál es? Es ir en contra de todo aquello que no le da honor al Señor, que no da una buena imagen de aquello de lo que Dios es y que está en ti. Por eso es importante que cuando nosotros nos rendimos al Señor, yo quiero decirle que usted no entró a una iglesia solamente, o que usted solamente aceptó un estilo de pensamiento, o es que usted va a cambiar su estilo de alimentación. No. Usted va a empezar a cambiar de adentro hacia afuera, pero de una forma total. De tal manera que gente que lo conocía a usted en la forma que lo conocieron sin Cristo, van a notar que además de que usted va a la iglesia, además de que usted tiene una Biblia, además de que usted dice aleluya y gloria a Dios, su conducta va a decir que ya usted no piensa igual como usted pensaba cuando no tenía a Jesús. Por eso siempre he creído que es definitivamente vergonzoso cuando cristianos, hijos de Dios de cierta edad o de ciertos años de cristianismo, nos comportamos como gente del mundo, como gente sin Jesús. Es una vergüenza para la iglesia, una vergüenza para Dios. Y lo que estamos diciendo es que somos unos inmaduros y que no, en alguna forma u otra, hemos tenido el deseo de que Dios trabaje en esa área de nuestra vida. Y quiero decirle algo, en las áreas donde usted no quiere permitirle al Espíritu Santo que le santifique, es en las áreas donde usted siempre va a tener esa dolencia. Y esa dolencia será como una puerta ancha para Satanás, sus demonios que vengan donde su vida, para que usted no pueda precisamente desenvolverse en ninguna cosa que pueda entonces desarrollarle como persona, que le pueda hacer desarrollar a usted como hijo de Dios. Usted va a dar como vueltas y vueltas y vueltas y usted nunca va a avanzar. ¿Por qué? Porque no le ha permitido al Espíritu Santo poder ayudarle a usted a separarse de esa conducta sexual, de esa conducta inmoral o de ese estilo de pensamiento que no es parte de su naturaleza, porque usted ahora está trabajando hacia la santificación. Veamos, sigamos leyendo, porque aquí está la palabra de Dios que es clara y que nos da la luz correcta hacia dónde es su voluntad. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales, como viven los paganos. Y entiéndase, cuando habla de paganos, estaba hablando de toda persona que no conocía a Jesús, que no es controlada por el Espíritu Santo, que no es controlada por la deidad. Una persona que no tiene a Jesús, pues prácticamente no se mide en su condición. Entonces nosotros no somos así. Por eso disciplinamos personas que dentro de la iglesia se comportan de una forma que no es la correcta. Y no lo hacemos con el fin de querer denigrarlos, sino más bien ayudarlos a que puedan salir de ese estado con el fin de que Satanás no le gane ventaja. Abro un compás aquí. Recuerde algo, Satanás no tiene derecho legal sobre su vida a menos de que usted consuma lo que nosotros le llamamos el pecado. Porque dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que por el pecado también viene la muerte. Entonces Satanás no puede dañar, no puede destruir, no puede hacer más allá si alguien no comete no comete una falta delante de Dios, o sea, no comete un pecado. Entonces, cada vez que nosotros nos santificamos, lo que estamos poniendo es una barrera contra el pecado, con el fin
¿De qué? De que ese pecado, al tenerlo a distancia, no le dé derecho legal a Satanás a querer controlar nuestra vida. Y recuerde esto, Satanás siempre que controla una vida, lo hace con el fin de hurtar, matar y destruir. Y ese creo que no es la voluntad de Dios. Seguimos. Dice, no en pasiones sexuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. ¿Lo vio? Ahí está, se da dando cuenta que el estilo de vida que ahora nosotros estamos por seguir desarrollando, en nada se puede parecer al estilo de vida que lleva el mundo. Claro, hay cosas que realmente no van a cambiar de un día para otro, pero si nosotros vamos creciendo y vamos madurando, lo más seguro que esas cosas las vamos a ir haciendo pues bastante distante de nuestra vida cotidiana. La Biblia habla en una ocasión, dice que el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje. Hablando de qué? De que cuando esa persona recibe a Jesús, cuando esa persona no tiene a Jesús, podía robar y hacer infinidad de cosas que le parecían y no se tomaba en cuenta nada, no tomaba en cuenta a Dios. Satanás estaba controlando sus pensamientos, pero cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida ya no es lo mismo. Aquello que nosotros pensábamos que era bueno, ahora sentimos el testimonio del Espíritu en el cual nos dice que no debemos hacerlo. Muy bien, así que seguimos aquí. Dice que no conocen a Dios ni a sus caminos. Verso 6. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. Mire, toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, cambien cualquier tipo de conducta que ustedes tienen o practican que no es realmente la voluntad de Dios y que no son natos de la nueva naturaleza que ahora hay en nosotros. ¿Y por qué con urgencia el apóstol Pablo, este servidor y cualquier pastor responsable tendría que inmediatamente abordar temas dentro de la iglesia como estos? Es porque precisamente eso le va a traer un daño a la persona. Esto no daña a la iglesia. Escúcheme esto quiero dejarlo claro. Hay gente que dice, no, que los pecados dañan a la iglesia. La iglesia de Jesús nunca se va a dañar porque la iglesia de Jesús, Él la edifica. El que se daña es el que lo practica. El que se corrompe es el que lo practica. El que se destruye es el que lo practica. Y el que puede morir es el que lo practica. El que puede en un momento dado, inclusive, si no apela a los medios de gracia con tiempo, pudiera llegar hasta también llegar a tener una muerte espiritual si lo practica sin el arrepentimiento. O sea, sin tener arrepentimiento y poder cambiar ese estilo de vida, de lo cual ya hemos tenido muchas enseñanzas que hablan acerca de este tema. Así es que es importante que nosotros, como pastores, como ministros, siempre estemos velando de que la iglesia precisamente pueda mantenerse en ese estado de santificación, de que lo que hoy practicamos, que realmente no es la voluntad de Dios, pues mañana ya no lo hagamos. Y pasado sigamos madurando otras cosas que con el tiempo el Señor va a seguir haciendo un trabajo tan especial en nosotros que la gente va a quedar asombrada desde el punto de donde empezamos al punto en donde estamos. Y que todavía puede seguir habiendo más cambios, claro que sí. Entonces dice, nunca hagan daño ni engañen a ningún hermano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Y el verso 7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vida santa. Si usted es cristiano, usted ha sido llamado a vivir este estilo de vida. Si usted no es cristiano, este mensaje no es para usted, porque yo no estoy hablando para que usted venga a Jesús. Yo estoy hablando de cristianos que ya tenemos la vida de Dios y estamos listos para seguir madurando, creciendo, echando fuera todo vestigio de pecado, echando fuera todo pensamiento que no es la voluntad de Dios, que no es el plan de Dios, que va en contra de nuestra santificación diaria y que conlleva una serie de condiciones que aquí ahora mismo estamos hablando solamente de un aspecto sexual, pero que de aquellos hermanos que desde el mundo venían con la práctica de que no les gusta pagar sus compromisos financieros y le echan la culpa a todo el mundo o simplemente se hacen los aéreos. Vienen al Señor
y empieza Dios a trabajar con ellos y quiere Dios de empezar a santificar ese estilo de vida. Así que ahora en el Señor usted tiene que ser responsable, usted tiene que ser una persona que afronte sus compromisos financieros, que dé la cara a sus acreedores para que ellos puedan tener la paz y la tranquilidad de que usted va a cumplir con esos compromisos, y así sucesivamente en cualquier cantidad de áreas en nuestra vida que hay que seguir madurando. Este servidor todavía tiene algunas cosas que madurar, por no decir muchas cosas por seguir madurando, pero ¿sabe algo? Tengo todo el buen deseo. He puesto mi vida en las manos del Señor, en la voluntad de Dios, para que Él trabaje conmigo en esas áreas y en cualquier otra área que aún yo mismo quizás no haya descubierto. Así es que es importante entonces que nosotros podamos terminar diciendo lo siguiente. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a vivir una vida santas y dice, Dios nos ha llamado a vivir una vidas santas, no impuras. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, no impuras. O sea, todo lo que es contrario a la vida, a la piedad, usted y yo debemos renunciar a eso. Renuncia a eso. No viva así, no se permita seguir viviendo así. No le dé chance al diablo que lo destruya, que lo mate, que le quite su destino, que le quite su vida, que le quite su gozo. Porque Satanás va a seguir usando ese botoncito como un control. Donde él dice, aquí está el control, aquí está el botón que lo controla, y ¡pam! Y cada vez que él quiere, ¡pam! Te va ahí, te va ahí, te va ahí. La única manera en que usted puede quitar el control a Satanás de la mano es que si usted permite al Espíritu Santo que le santifique en esa área y para que la voluntad de Dios se siga manifestando en usted. Es ahí donde entonces usted tiene la victoria sobre ese punto. Finalmente, dice aquí, por lo tanto, todo el que se niega a vivir, oiga esto ahora, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esta regla, ¿cuál? La de la santificación, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Indicando que si usted no aporta a la vida de Dios, si usted no quiere aportar a la santificación, si usted no le permite al Espíritu Santo desprenderse de aquellas cosas que usted sabe que están mal, que no le aportan a su destino, que le están dañando su hogar, su vida personal, su familia, que le están dañando su testimonio, que le está destruyendo aún su paz y todo lo que Dios le quiere entregar o lo que le ha entregado, y usted resiste a ese llamado de santificación, pues yo quiero decirle que usted está corriendo mucho peligro. Y mi llamado es que usted, por favor, arregle eso a tiempo. Fíjese, si usted está en este video y usted está en una condición en la cual usted sabe, pero usted en alguna forma u otra como que se ha hecho pues el desentendido en esa área, pues yo quiero decirle que usted está corriendo peligro. Arregle eso, venga al Señor, arregle su vida con Dios y permita que el Espíritu Santo le ayude a salir de ese hoyo o de ese vórtice que no lo va a llevar a nada bueno. Así es que en este punto 2 podríamos decir que Dios quiere que vivamos vidas santas y puras. Él quiere que nos alejemos del pecado y que vivamos de acuerdo con su palabra. Tercer punto, la voluntad de Dios también es redentora. Y aquí es importante que nosotros podamos darle un giro a esto, lo que es la voluntad de Dios. Note lo siguiente, la voluntad de Dios es buena, que te lleva por el buen camino, que te produce cosas agradables, pero también la voluntad de Dios es santificadora, que viene con el fin de poder pulir tu vida de tal manera que tú no seas el mismo de ayer. O sea, que hoy tú no seas el mismo de ayer y mañana no seas el mismo de hoy, sino que cada vez se te vea que esa santidad, que esa vida de Dios, que esa vida devota del Señor se está manifestando en ti. En este tercer punto tiene que ver también con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que también tengamos redención hacia otros. Dios quiere que seamos salvos, eso es. Dios quiere que nosotros seamos salvos. De hecho, ya lo somos. En Cristo ya lo somos. Pero veamos lo que dice Segunda de Pedro, verso 3, 9. Segunda de Pedro, verso 3, 9. Un momentito aquí. Aleluya.
Decíamos, Primera de Pedro, verso 3, 9. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mira, que ninguno ¿qué? Perezca. ¡Wow! Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios también es que su redención, que de hecho ya Él lo hizo por la humanidad, nosotros seamos el canal de alcance hacia esas personas. Y aquí pudiéramos decir con toda facilidad que la voluntad de Dios también es que nosotros podamos compartir el evangelio, las buenas nuevas con otras personas. Ahora, es importante también que nosotros podamos conocer y saber que mucha gente en nuestro país ya ha oído hablar de Jesús. Sin embargo, creo y estoy convencido de que estas personas ahora lo que necesitan es un seguimiento, pero no necesariamente para que conozcan a Jesús, sino para que puedan recibirle como Señor. En su mayoría hay gente también que en un momento dado hasta militaron en la iglesia, tuvieron el conocimiento del Señor y esa gente se volvió atrás. Por eso yo le digo que por lo menos en esta área norte de Chilibre, donde yo vivo, pues yo pudiera decirle que no hay quizás ninguna persona que pueda decirme a estas alturas de este tiempo que él no ha oído hablar de Jesús o que no ha sido desafiado a recibir a Jesús. Yo creo que la población de esta temporada o de esta época o de este siglo, lo que necesitan es ser desafiados a que ellos reconozcan que necesitan a Jesús para que sus vidas sean transformadas. Y eso es parte de la redención. De hecho, en Segunda de Pedro, como lo acabo de mencionar, menciona que el Señor no retarda su promesa, según como algunos tienen por tardanza. O sea que si Cristo no ha venido, es porque Él está dando tiempo de que estas personas que ya han oído de Él, decidan por Él. Esto es sin contar aquellos miles, millones de personas a nivel del mundo que posiblemente partieron de esta tierra sin haberle recibido, sin haber entregado su vida al Señor. Que eso es todavía un poco más complejo. Sin embargo, el deseo de Dios o su voluntad, pues es que nosotros podamos ser esos mensajeros, esas personas que podamos transmitir a través de mensajes directos o a través de nuestra propia vida, que vale todo el esfuerzo vivir para Dios o que el Señor nos haya salvado a través del deseo nuestro de recibirle como Señor, que es una decisión. Nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que llevar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestros familiares, a que tengan que decidir por el Señor. Llevarlos a ese punto donde ellos no les quede otra salida, sino darse cuenta qué vas a decidir. Posiblemente algunos digan, bueno, yo no quiero saber de Jesús, yo no quiero y se acabó. Pues bueno, no hay problema. Otro le hablará hasta que esa persona posiblemente cambie de idea y se dé cuenta que lo que está diciendo es un error. Pero indicando en el punto nuestro es, nosotros tenemos que seguir manteniendo este mensaje, un mensaje de redención, un mensaje de comunicación a la sociedad de que ellos necesitan con urgencia a Jesús por la condición en la que se encuentran. A veces nosotros lo que hemos llevado es un mensaje de redención, es para decirle a la gente lo bueno y lo agradable que es Dios, y de hecho lo es. Sin embargo, yo creo que la gente, para que se dé cuenta que necesitan a Jesús, lo que deben de saber es en el estado y en la condición que ellos se encuentran. Mire, esto es tan sencillo como esto. Si usted o yo vamos al médico y por alguna razón, el médico nos dice la verdad de una enfermedad que tengamos. Vamos a decir que es un tumor maligno, pero que se puede extirpar, que se puede sacar, que se puede operar. El médico no me va a decir, no me va a hablar del bienestar, de lo que puede ocurrir si eso a mí me lo quitan. Yo creo que el médico lo que necesita es concientizarme que yo necesito entrar en cirugía de forma inmediata por lo que está ocurriendo en mi cuerpo a través de ese tumor. El médico no necesariamente de primera instancia me va a hablar de los beneficios que yo voy a tener después de una operación. No, el médico lo primero que quiere concientizarme es el peligro por la cual yo estoy pasando o estoy
incursionando mientras yo tenga ese tumor, con el fin de que yo pueda decidir extirparme eso y que yo pueda superar los temores de inseguridad, de lo que va a ocurrir, que si voy a quedar bien, que si realmente va a ser exitosa o no, que yo pueda superar eso. ¿Por qué? Por el deseo de saber de que eso está mal en mí y que yo necesite sacarlo. De la misma manera, hoy en día nosotros debemos llevar un mensaje, no necesariamente llevando a un Jesús con el fin de decirle a la gente lo que va a ocurrir después que recibimos, sino bajo la condición en el estado que se encuentra cada individuo. Llevarle una comunicación a cada persona que ya ha oído hablar de Jesús. Se lo digo porque ya aquí en Chile Libre mucha gente ha oído hablar de Jesús. Muchísima. No me he encontrado con alguien que no sepa quién es Jesús y para qué vino. Pero sí me he encontrado mucha gente que no quiere a Jesús. Sin embargo, nosotros vamos a seguir llevando a esa gente a que reciban a Jesús, a que vean la necesidad de Jesús, es por la condición en la que ellos se encuentran. Llevándolos a ellos a la condición por la cual ellos necesitan con urgencia recibir la manifestación del sacrificio de Cristo en sus vidas. Luego que lo reciben, nosotros entonces les damos a conocer los beneficios que van a tener. Pero si nosotros también llevamos a estas personas que se concienticen que la verdad es que en la condición en la que se encuentran están lejos de Dios y que por ende no van a poder recibir los beneficios de la vida de Dios. Hablarles también de la condición, que si pierden su vida, hacia dónde van a ir, lo que va a ocurrir con ellos, que de hecho también lo saben. Así es que impulsarlos con la ayuda del Señor y con la guianza del Espíritu Santo, a concientizarlos a ellos a que puedan tomar las buenas decisiones de fe. En este caso, bajo este paradigma que estamos hablando o bajo este contexto que estamos hablando, es que ellos puedan llegar a conocer y que puedan extenderse, abrir su corazón a recibir pues esa redención que Jesús les ha entregado por causa de que han descubierto en la condición en la que ellos se encuentran. Entonces, definitivamente que Dios quiere que todos se salven, como dice 2 de Pedro 3:9. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la intención de Dios y yo me voy a poner de acuerdo con esa voluntad. Ahora, si usted por alguna razón pues sale a evangelizar con su iglesia, hágalo. Pero eso no te limita a que tengas que salir a evangelizar con la iglesia. Este trabajo de redención es un trabajo constante, continuo, a través de redes sociales, a través de los medios, a través de tantas plataformas que ahora tenemos para comunicar este mensaje. ¿Cuántas amistades usted no tiene en su plataforma de YouTube, en su plataforma de TikTok, en su plataforma de Instagram y en algunas otras plataformas? ¿Cuántas amistades usted no tiene? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuánta gente no son parte de su comunidad? Y le digo algo, posiblemente muchísimas de esas personas no han recibido a Jesús. Conocen y han oído de Jesús, pero no le han recibido, no han sido desafiados a recibir a Jesús. ¿Qué está esperando usted si usted tiene a Jesús? Utilice las redes sociales, utilice sus amistades, utilice todas esas herramientas que el Señor le ha dado y vamos a cumplir esa voluntad de Dios, que es poder llevar a toda esa gente la realidad de que ellos necesitan a Jesús. Ahora, si ellos lo rechazan, es problema de ellos, pero si ellos le reciben, ¡wow! ¡Qué bendición! Por eso pienso que lo mejor es hacer el trabajo que Dios nos ha entregado como parte de su voluntad. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al conocimiento de la realidad. Él quiere que tengamos una relación personal con Él. Por eso es importante que nosotros nos ciñamos a su voluntad. Recuerda que su voluntad no solamente es buena, agradable y perfecta para que a mí me vaya bien. No, eso es una parte. Otra parte es que también su voluntad es que yo sea santificado. O sea, que mi vida siga cambiando realmente a lo que es un hijo de Dios versus un hijo que no es de Dios. Porque sí hay hijos que no son de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos que no son de Dios. Entonces, como usted es hijo de Dios, usted tiene que ir teniendo una variante a mostrar lo que es un hijo de Dios de lo que no es un hijo de Dios. Pero también estuvimos hablando que la obra de Dios es redentora. O sea, que viene con la finalidad de poder ayudar a la gente a que puedan encontrarse con el Señor. Muy bien, quiero ahora darte 4 puntos importantes para que tú y yo podamos seguir conociendo la voluntad de Dios. Número 1, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia regularmente. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando la mente de Dios. Usted está escuchando el pensamiento de Dios.
La Biblia es la palabra de Dios y es la mejor manera de conocer su voluntad para nuestras vidas, para la vida que estamos llevando, para la vida futura que todavía no conocemos. Dice, dedica tiempo. O sea, hay que dedicar tiempo cada día para leer la Biblia. Y cuando nosotros entendamos que leyendo la Biblia estamos conociendo la mente de Dios, entonces vamos a conocer más de Él, vamos a conocer más de su voluntad. Podemos comenzar precisamente con los evangelios que nos acercan a Jesús, su ministerio y muchas otras cosas más, pero todo que vaya en conformidad a la voluntad de Dios. Cuando siempre doy este ejemplo, en las matemáticas se usa el libro de Baldor y yo le digo a la gente, ¿qué te enseña el libro de Baldor? Y la gente dice, no, nos enseña aritmética, nos enseña cálculo y todo lo demás. Y yo digo, bueno, sí es verdad que te enseña eso. Pero lo que realmente ese libro de Baldor está diciendo es lo que Baldor pensaba. O sea, el pensamiento de Baldor lo plasmó. O sea, la manera en que Baldor veía las matemáticas te lo plasmó en un libro. Así que cuando tú miras el libro de Baldor, posiblemente para ti son símbolos, son matemáticas. Para Baldor era la manera en que él pensaba y veía las matemáticas y te lo traspasó a ti. Así que leyendo a Baldor y estudiando el libro de Baldor, vas a entender entonces cómo Baldor pensaba. Asimismo, leyendo la Biblia y conociendo la palabra de Dios, vas a conocer a su autor, que en este caso es Dios. Segundo, orar regularmente. Conocer la voluntad de Dios, además de leer la palabra, también la puedes proyectar, puedes oírla, puedes conocerla cuando oras regularmente precisamente a tu Padre, pidiendo conocerle un poco más. La oración es una forma de comunicarnos con Dios y pedir su dirección en nuestras vidas. Dediquemos tiempo cada día para orar y pedirle a Dios que nos muestre su voluntad para nuestro diario vivir. Tercero, buscar dirección de Dios en todo lo que hace. Y aquí en este punto es muy medular. Tuviera yo toda una enseñanza para poder hablar de aquí, pero vamos a sujetarnos solamente a lo que escribimos. En lugar de tomar decisiones basadas en tus propios deseos o intereses, busca la dirección de Dios en todo lo que haces y pide a Dios que te guíe y te muestre su voluntad en cada situación o en cada decisión a tomar. Y cuatro y último, buscar la sabiduría de otros cristianos. Cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, también podemos verla en la sabiduría de otros creyentes que han caminado mucho más que nosotros, que han madurado más que nosotros, y a través de su enseñanza, a través de su consejo, a través de su vida, también nosotros vamos a ver la voluntad de Dios y vamos a conocer la voluntad de Dios, ya que ellos, al conocer y al pasar por los mismos pasos que estamos hablando ahorita y al madurar ciertas cosas, se han acercado a Dios de tal manera que te pueden modelar un camino a seguir, entre tanto tú comienzas a conocer a Dios como ellos le han conocido. En conclusión, la voluntad de Dios es buena, santificadora, redentora, misionera. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos santos y quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. Él quiere que seamos salvos y quiere que tengamos una relación personal con Él. Él quiere que compartamos el evangelio con otros. Espero que esta enseñanza, que esta transmisión, que esto que hemos compartido contigo te sea de bendición, te estimule tu corazón a que podamos seguir adelante conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Mis palabras en este momento es que el Señor te bendiga, que la paz y la gracia estén contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te garantizo que en próximos días o en la próxima semana estaremos haciendo otro video. Entre tanto, pues por favor, busca la voluntad de Dios usando estos medios de gracia, usando esta forma, y vas a ver cómo vas a crecer, cómo vas a madurar. Muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión, confiando en el Señor que este mensaje haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Aprovecho la oportunidad para decirles que pueden también buscar otro tipo de contenido en el canal de YouTube de Vladimir Stanley y también en las redes sociales de Facebook, donde puede encontrarnos en New Creation Church, Panamá, Chilibre. Gracias por compartir todo este contenido con las personas las cuales están dentro de sus redes sociales y confiamos en el Señor que pronto nos vamos a volver a ver. Bendiciones, el Señor les bendice, gracia y paz. Chao.